denuncia, ante la Secretaría de Trabajo de la Delegación de Diamante por violencia laboral contra el director de Cultura de la Municipalidad de Diamante, contra el señor Juan Pablo Martínez, de parte de 5 empleadas, si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3, 4, 4 empleadas de la Municipalidad de Diamante, del área de Cultura. Estamos ahora en contacto telefónico con quien nos van a brindar mayores detalles. Primero los voy a saludar de a uno para ir escuchando sus voces y vos que estás del otro lado los puedas ir identificando. Está en contacto telefónico el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Diamante. Él es Carlos Zapata y lo saludo. Carlos, un abrazo grande, buen día, gracias por tu tiempo. Hola Gino, buen día a vos y a toda tu audiencia. Gracias por charlar con nosotros. Y también a su lado, en contacto telefónico también, se encuentra el doctor Horacio Grancelli, que representa al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Diamante. Horacio, ¿cómo te va? Gino y el equipo de La Mañana te saludan. Un abrazo. Hola, buenos días Gino y tu equipo y buenos días por supuesto a toda la audiencia. Gracias por el tiempo que le dedican al espacio de Diamante FM y aclarar un poco esto de lo que ha sucedido. No sé quién me quiere de los dos explicar bien qué fue lo que pasó, cómo empieza esta denuncia, cómo llega primero a la Secretaría de Trabajo a generar entre Graciela, Luciana, Evangelina, Mariela y Janina esta denuncia para con el director de Cultura del municipio de Diamante. En principio, bueno, por cuestiones que tienen que ver con el hecho en sí, el tema de los nombres, por ahí habría que preservar más allá de lo público, ¿no? Pero bueno, esto se inicia a partir de unas diferencias que hubo en el área por cuestiones laborales y algo que que se vincula directamente a una discusión y que termina siendo luego del dictamen de trabajo, termina conjugándose en violencia laboral. Esto se inicia a partir de una nota que se le envía al Departamento Ejecutivo, donde se le manifiesta la situación de moving y se le pide que tome medidas en referencia a esa situación, y de lo contrario, las trabajadoras se reservan el derecho a las instancias legales correspondientes si no sucede nada. Bueno, a partir de que no sucedió nada, ese expediente personalmente lo elevo a la Secretaría de Trabajo, y en la Secretaría de Trabajo, luego de analizarlo, lo envían al programa Defender, que es un programa que está dispuesto por ley, en el cual se evalúa a través de profesionales y charlas con cada uno de los que involucran este acontecimiento, y a partir de ese análisis esos profesionales evalúan un dictamen que fue lo que llegó a cada una de las trabajadoras, al municipio y en este caso a mí, que soy el representante gremial de estas trabajadoras. Un dictamen, digamos, contundente, claro, que a partir de que no se tomó ninguna de las medidas, que el departamento ejecutivo no tomó ninguna medida en referencia a ese dictamen, bueno, obviamente que esto tiene una continuidad, ¿no? Horacio, ¿esto se toman algunas pruebas? ¿Cómo se comprueba de que hubo violencia laboral desde el director de Cultura a estas empleadas, Horacio? Bueno, por ahí hay que refrescar un poco el sistema absolutamente protectorio que tiene todo lo que está previsto respecto a las cuestiones de violencia laboral y o violencia de género, porque en estos casos tiene una íntima vinculación. Es más, es muy difícil escindirlo, porque justamente en este caso, además, obviamente, el personal afectado o que resultó víctima de estas conductas, bueno, son mujeres, por supuesto.
En esta inteligencia el sistema está previsto de una presunción de veracidad. Uno siempre presume la verdad, más allá de que parte de estas cuestiones en concreto, de estos 4 o estos casos que están en trámite, se reiteraron en más de un ámbito. Cuando uno en retrospectiva ve lo que sucedió en este caso particular, y que déjame aclarar también que por lo menos desde que yo estoy trabajando junto con el sindicato, de que me convocaron, la metodología de trabajo entiendo que es la que corresponde. Primero a la víctima se le cree, siempre con los límites de la razonabilidad, con los límites de la humanidad y todo ese andamiaje que existe presuntivo en favor de la víctima. ¿Por qué quiero aclarar esto antes? Porque en general las manifestaciones de violencia, de mobbing, la violencia institucional en principio, suelen darse en ámbitos por ahí más íntimos, más restringidos. Entonces por eso se crea un sistema donde primero la víctima y después se ve el resto. En esa inteligencia es que las pruebas a veces, por ahí con las presunciones es suficiente. En este caso, como decía hace un ratito, con el devenir del tiempo pasó de una cuestión por ahí más restringida, que fue presenciada por otra parte del personal, por funcionarios. Esto también se replicó en medios, esto también se reprodujo, no por las afectadas, sino también por funcionarios. Entonces fue una escalada increciendo, que bueno, llega a este punto donde lamentablemente o no lamentablemente se articulan todas las medidas posibles tendientes a que cesen las cuestiones de violencia, que aquellas que ya existieron y estuvieron consumadas provocan el menor daño posible, y eventualmente tratar de reparar aquellas consecuencias dañosas o conflictivamente dañosas, por decirlo de una manera. Bien. Horacio, quiero que me expliques, hay una parte técnica para quien no sabe. ¿Qué es el moving? ¿Qué es lo que significa moving? Porque es un término que se utiliza, pero entiendo que viene de la violencia laboral, ¿no? Exacto, correcto. Sí, es una calificación específica que tiene la violencia cuando se dan ámbitos laborales por cuestiones laborales. Bien. Por ahí también técnicamente debo aclarar que en este tipo de circunstancias como la que estamos, a la que estamos abocados y que provoca esta entrevista también, se entrelazan, como también refería por ahí oblicuamente recién, se entrelazan cuestiones de violencia de género, violencia o lo que es el moving, y también lo que es la violencia institucional, cuando también hay cuestiones jerárquicas de la parte pública, en este caso de lo que es el ente público, donde quienes deben tomar medidas preventivas, como decía, de cese o reparadoras, por ahí no lo hacen. Bien. El Ejecutivo Municipal, o sea, se hizo una denuncia al Ejecutivo Municipal, luego, como decía Carlos, se elevó a la provincia. Esto obviamente habla de la seriedad del tema, pero el Ejecutivo Municipal tomó cartas en el asunto, o sea, pero lo que yo entiendo es que el Ejecutivo Municipal cambió de sección a una de las personas que estaba denunciando este hostigamiento. ¿Es así? ¿Esto pasó así de esta forma? ¿Eso es una irregularidad? Digo, porque había otras personas también dentro del ámbito laboral. ¿Cómo fue esto, Horacio, Carlos? No sé quién me va a contestar. Sí, dentro de las cuestiones previstas en el marco de la ley, no se puede mover a un trabajador en el curso de una denuncia de esta característica. O sea, es una irregularidad entonces esto. No sé si se utiliza como un agravante, Horacio, si me podés corregir en esto, o cómo sería. Mira, justamente lograr que nosotros entendemos es
contrario, valga la redundancia, a lo que se debió hacer. Claro. Por eso cuando yo en un principio dije, cuando la presunción es en favor de la víctima, que es lo que corresponde, vos tenés que hacer cesar la violencia, tratar. En este caso se dio al revés. Se separaron a las víctimas. Nosotros entendemos como una doble victimización y sanción. Se trasladó a una de las damnificadas, por lo que se fue agravando la situación, en particular de uno de estos empleados, digamos, y en lo colectivo también, porque, digamos, hay cuestiones simbólicas que implican que cuando un grupo de personas es violentada, la medida de parar, de hacer cesar la violencia es un camino, pero en simultáneo también tenés que darle las seguridades mínimas. Acá quedó clarito y evidenciado que no solamente que existió la violencia, sino que se tomaron medidas contra la víctima, claro, y no se saneó esa situación, sino que se dejó al propio personal en las mismas condiciones de violencia denunciada, sin frenar esta situación, cuando sí me consta que desde el sindicato, desde el propio personal y bueno, y a instancia en lo que corresponde a mi intervención, en todo momento se trataron de articular todas las medidas que estaban al alcance para que cese esta situación, se revea esta situación y se solucione de la forma menos traumática, claro, todo este conflicto. Claro, entiendo. Carlos, perdón, vos me estás... Sí. Hay que estar en claro que acá la responsabilidad de preservar a su personal es absolutamente del intendente. Tiene la obligación de cuidar a sus empleados y no de tomar parte directamente en favor de una de las dos partes que involucran esta situación, ¿no? Entiendo. Carlos, ¿pudiste hablar con el Ejecutivo Municipal, con el funcionario en cuestión? ¿Cómo pudiste hablar con alguna vez con la parte del asesor letrado de la municipalidad? ¿Tiene un representante legal también este funcionario? ¿Cómo es? Supongo que por las notificaciones que llegaron de parte del municipio, el asesor legal del municipio fue quien respondió a la Secretaría de Trabajo y que lo vincularon directamente a una discusión por una hora extra. Eso fue lo que justificó el Departamento Ejecutivo. Puntualmente, directamente sobre el tema, no cruzamos algunos mensajes con el presidente municipal de atrás, no nos pudimos poner de acuerdo en la situación y en la forma. Entonces, evidentemente, lo que nosotros pretendíamos desde un primer momento era de generar un espacio donde, como te decía Horacio recién, se pudiera buscar una salida, la mejor salida, principalmente tratando de proteger a las damnificadas en este caso, no se logró y bueno, en definitiva seguimos en este embudo donde las trabajadoras siguen en la misma situación, donde no se ha tomado ninguna medida, donde no se respetan los lineamientos básicos de la ley de moving, digamos, en este caso la persona a la cual se la determina o que produce la violencia laboral sigue teniendo contacto con esta trabajadora afecta. Y lo que también nos pareció absolutamente descabellado es que en estas circunstancias y con esta denuncia en trámite y con un dictamen, luego llevó un dictamen, se haya separado de su lugar de trabajo a una de estas trabajadoras, ¿no? Claro, esto es una irregularidad enorme, ¿no? O sea, técnicamente, y también, digo, cómo impacta en las personas, ¿no? ¿Cómo impacta? Permitime, mirá, expresamente y categóricamente el dictamen, entre las medidas que sugiere y adopta, justamente dos de todas ellas es restituir las funciones y tareas a las trabajadoras afectadas
y dejar sin efecto el decreto de traslado. Claro. Y justamente voy a ir a este segundo punto. Nosotros hemos articulado todas las medidas que estaban a nuestro alcance en una forma progresiva a los fines de la solución pacífica, razonable y esperada que todos tenemos. Y nos ha ido llevando a tener que redoblar justamente el esfuerzo que en nuestras incumbencias corresponde, pero que entendemos que debieron ser tomadas con la seriedad y con la alarma del caso, porque exactamente cada vez que se articuló la medida, una de las medidas que estoy describiendo, el resultado fue esconderse a través de formalismos, evadir responsabilidades, refiriendo a cuestiones ajenas a este problema y sin darle la solución de fondo que merece. Bien. Por eso es que la alarma debe ser de una vez por todas terminante, y debe ser claro esto: la violencia no, en ningún ámbito. Todos entendemos que alguien puede desconocer una situación, pero cuando la situación está, hay que abordarla, hay que afrontar los efectos y las responsabilidades, y hay que solucionar. Bien. Porque pasa el tiempo, vos a la víctima la dejás indefensa. Si no fuera por el sindicato, estas trabajadoras estarían cada una por su camino viendo cómo resolver esta situación, que bueno, que llegamos a estos puntos ya de máxima donde a conflictos mayores, medidas mayores, el proverbio, que es lo que está sucediendo. Bien. Estamos en contacto telefónico con el doctor Horacio Grancelli y con Carlos Zapata del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Diamante por este caso de violencia laboral en la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Horacio, ¿esto cómo se enmarca? ¿Se enmarca dentro de la justicia? ¿Es un trámite administrativo? ¿Es una cuestión administrativa? ¿Quién lo resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Está el Ministerio de Trabajo involucrado? Contame un poco esta parte técnica, porque, toma una resonancia provincial, ¿no es cierto? O sea, intervienen todos los organismos de Secretaría de Trabajo, Ministerio, ¿no es cierto? Bueno, mira, justamente también hacía referencia hoy, ahora lo voy a explicar un poco más, en forma un poquito más amplia. Sí. Desde el sindicato, a través de Carlos, que más allá del vínculo, bueno, hay una cuestión que nobleza obliga, hay que reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones graves, siempre se trata de abordar la situación desde todos los aspectos posibles. Desde lo humano y desde lo técnico. Vamos respecto a lo técnico. Sí. Se articuló cuestiones de mera comunicación, tanto él como otras personas, de que se tome visibilidad de esto. Se articularon los recursos administrativos específicos que están previstos en la legislación respecto al Departamento Ejecutivo. Se tomaron las medidas correspondientes a lo que es el Honorable Consejo Deliberante, esto es a instancia de las propias damnificadas, así como de lo que institucionalmente corresponde como canal técnicamente correspondiente. Se dio intervención a la Administración Pública Provincial a través de la Secretaría de Trabajo, la Delegación de Diamante, y otras medidas que, bueno, por ahí irá con el devenir del tiempo, se irán exponiendo, porque bueno, nosotros tenemos una obligación de preservar específicamente, porque queremos llegar a buen puerto en esto según lo que corresponda. Es decir, vendría siendo administrativamente y judicialmente y personalmente todas las vías posibles que lleven a solucionar este conflicto, y de una vez por todas hacer un llamamiento para que no vuelvan a suceder, ojalá no sucedan más las situaciones de violencia, sí, pero que
suceda más esta circunstancia particular de que ante situaciones graves empiezan a hablar de cuestiones ajenas y no dan respuesta a esto específicamente. Entiendo. Horacio, se han realizado unas sugerencias que las habíamos nombrado anteriormente, algunas de ellas, pero ¿cómo se resolvió? ¿Cómo se resuelve? ¿Hay un dictamen? ¿Hay una resolución de esto? ¿Intervino, como decíamos, el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos? Contame un poquito. Bueno, voy a hacer mía las palabras de Carlos de hace un ratito. Sí. El dictamen es totalmente elocuente, claro, específico, y lo que imprime todo este tema de violencia es la urgencia. Ergo, si con tan claros lineamientos del Departamento Ejecutivo no se han tomado las medidas tan claras y tan contundentes que merece el caso, significa que no ha dado respuesta. Es decir, que se siguen articulando las medidas que correspondan. ¿Entendió? Sí, 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 claramente. ¿Qué se recomienda? O no sé si recomendar es la palabra, pero ¿cómo debería actuar el municipio, el ejecutivo? ¿Se va a remover al funcionario? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, hasta el momento no te puedo decir nada en referencia a eso, porque evidentemente el municipio no ha tenido la intención de tomar una mínima medida en referencia a esto. Hubiese sido una salida decorosa haber cambiado el lugar operativo del director de Cultura y a las trabajadoras haberlas puesto bajo la órbita de otra persona para que termine de distribuir las obligaciones y las cuestiones que tienen que ver con el trabajo diario, ¿no? Como mínimo, esas eran las medidas que se tendrían que haber tomado al inicio de este conflicto. Pero Carlos, perdón, entonces hoy estas trabajadoras están yendo a trabajar, o sea, ahora en este momento están bajo las órdenes y la órbita del funcionario que denunciaron, o sea, está todo funcionando como antes, absolutamente sí. Para Carlos, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que, o sea, estas personas que denunciaron al funcionario están compartiendo la oficina en este momento, digamos? O sea, no hay uno con, no se ha cambiado eso. El funcionario va y viene, las chicas están en su lugar de trabajo, este último tiempo sin ningún tipo de tarea, por eso también hay que decirlo, se organizan los eventos y ellas están excluidas de la organización de esos eventos, se están manejando con otros trabajadores y grupos independientes. Ellas están prácticamente sin tarea. También se dio la situación de que a una de las damnificadas se la llamó al despacho y en el despacho tuvo que reunirse con el intendente y apareció luego también la persona que había provocado la violencia. Se generó otra situación de revictimización donde es el ABC de este tipo de situaciones y que no pueden suceder cuando hay denuncias de esta características. Pero bueno, en definitiva, como te digo, no se ha tomado ninguna medida y voy a resaltar de nuevo el hecho de que desde un primer momento, habiendo otras herramientas, se buscó ir por el lado de, nos pasó esto, tomen medidas. Bueno, no se tomaron medidas, se elevó a la Secretaría de Trabajo. Bueno, tuvimos un dictamen, no se vuelve a tomar ninguna medida, todo sigue igual y como te decía recién Horacio, de acuerdo a la responsabilidad que tenemos y a la protección de estas chicas, seguramente esto va a ir creciendo en el transcurrir de los días, ¿no? Digamos. Terrible esta situación, terrible esta situación. Mirá, nosotros hemos tenido distintas situaciones a lo largo del tiempo. Yo creo que la primera denuncia por moving que hicimos, con Horacio hace 3 o 4 años que estamos trabajando, pero la realizamos en el 2012.
de 2011, creo, 12, no recuerdo bien. Y después a lo largo del tiempo se han dado distintas situaciones que hemos ido denunciando. Algunas se han ido evaluando a través de la Secretaría, en el programa Defender, en otros programas, pero siempre, digamos, ha habido una protección hacia el damnificado, ¿no? Bueno, es la primera vez que tenemos la situación de que no se ha tomado ninguna medida a partir de todo lo que te comentábamos durante la nota, ¿no? Terrible. ¿Debería haber alguna resolución inmediata, Horacio, al respecto? Que no puede pasar más tiempo al respecto. No sé, me imagino yo. Uno tiene que ir a trabajar a un lugar donde denunció de hostigamiento, de clima hostil, de maltrato, y tiene que ir a cumplir horario. O sea, es ilógico, ¿no? Apelando, por supuesto, Gino, al voluntarismo, la medida que uno pretende debería ser tan rápida que debió suceder hace semanas o meses. Claro, claro. Esto no ha sucedido y en consecuencia y con la responsabilidad de caso se van articulando todas las medidas previstas según la legislación vigente. Claro. Y al respecto inclusive... Sí, nosotros teníamos, bueno, hace días atrás se anunció un protocolo de violencia laboral en el municipio, un trabajo conjunto de los dos bloques, del sindicato, de recursos humanos, donde se aceptaron sugerencias, donde se hicieron cambios. La Casa de la Mujer también intervino. Y se anunció por las redes sociales el protocolo de violencia laboral, algo que nosotros estábamos esperando porque necesitamos tener un procedimiento dentro del municipio para este tipo de situaciones. Articulábamos en mesas de negociación distintos artículos en referencia a proteger integralmente al trabajador, a darle las herramientas necesarias. Pero bueno, después del anuncio, aparentemente el Departamento Ejecutivo ha decidido vetar el protocolo. Creo que no estaba de acuerdo con algo de lo que el protocolo decía, pero bueno, creo que como fue un trabajo, la verdad que un trabajo absolutamente de todo, no fue la idea loca de un funcionario, fue el trabajo conjunto, que era lo que nosotros estábamos buscando desde hace tiempo a partir de las distintas presentaciones que hubo para realizar un protocolo. Bueno, cuando lo conseguimos, el Departamento Ejecutivo lo veta, así que volverá al Consejo Deliberante y veremos cómo se resuelve eso, ¿no? Bien. Carlos, Horacio, muchas gracias por su tiempo, por estar a disposición, por responder las preguntas y creo que hemos dejado todo bastante claro. Veremos cómo se resuelve. Dale. Gracias, Gino, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. A ver, y para dejar en claro y por último, sí. El programa Defender es un organismo del Estado, un organismo de la Secretaría de Trabajo. Son profesionales abocados absolutamente a esto, más allá de que es un dictamen que lo puede considerar vinculante o no el Departamento Ejecutivo, creo que es claro, contundente, y que la falta de medidas en protección de estos trabajadores, y en esto es responsabilidad del intendente, como te decía hoy, el intendente debe preservar a sus trabajadores en todo sentido, no ha tenido respuesta. Entonces, esto es absolutamente claro, acá no hay una vinculación política, porque siempre aparecen los que quieren aprovecharse de la situación para tratar de ganar, y en definitiva nosotros lo único que estamos acá, como lo hemos hecho desde el primer día, a veces con fallos a favor, a veces con fallos en contra, a veces las cosas han salido como esperaban, a veces medianamente como lo esperaban y en otras situaciones mal, siempre protegiendo al trabajador, siempre. Y por ahí haciéndonos cargo de roles que no nos competen. Desde la representación gremial, tratando de darle al trabajador lo que muchas veces el empleador no le da. Bien. Carlos, Horacio, gracias por su tiempo nuevamente. Buen fin de semana para ustedes. Gracias. Buen fin de semana, abrazo. Igualmente, abrazo.
abrazo. Adiós, adiós. El doctor Horacio Grancelli y Carlos Zapata, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Diamante, conversando con nosotros en relación a la denuncia laboral realizada por empleadas de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Diamante contra el director de Cultura, contra el funcionario. Nosotros vamos rapidito, Flash, horóscopo, venimos.